I might not be the right one, but there's something about us I want to say, 'cause there's something between us. Estamos de vuelta acá en Pega Radio. Ya estamos en compañía del periodista Alvarito Levín, profesor de educación física, director de la revista digital Zona Mixta y uno de los organizadores y mentores de muchos foros sobre medios y deporte. Bienvenido, Alvarito. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá con ustedes. ¿Mentí algo con la presentación o es todo cierto? No, está bien, está bien. La excusa... Pero te pesa. No, me reí un poco porque me pareció como muy pomposa, pero bien, vamos arriba. Este martes, hoy a las 19 horas, en el Centro Cultural de España, va a haber un foro organizado por Zona Mixta y por la Facultad de la Cultura del CLAE, que se llama El Deporte y los Medios de Comunicación, que va a moderar Álvaro Levín y en el que van a participar Ricardo Piñeirúa y Rómulo Martínez Chenlo, ambos periodistas muy experimentados. Alvarito, ¿desde cuándo tenés en tu cabeza el debate deporte y medios? Hace bastante. Te diría hace... Yo tuve educación física y después ahí, cuando estaba terminando educación física, me enrosqué ahí en la UTU. Y ahí la parte de los medios de comunicación en el deporte es como que siempre estaba en la vuelta. Más que nada con esa historia de que la educación física conoces como muchos deportes y ahí también te das cuenta que muchos de esos deportes no tienen difusión en los medios, salvo el fútbol, el básquetbol y en determinadas manifestaciones. Entonces siempre me pareció como interesante la posibilidad de generar alguna propuesta de comunicación que también se focalice en otros deportes. Lo cual es muy difícil, ¿no? Porque tampoco hay una cultura... Bueno, ustedes hacen algo que está bueno, ¿no? Que es cubrir todos los deportes. Pero más allá de ustedes, no conozco muchas propuestas que hayan tomado diferentes disciplinas y que tomen al periodismo deportivo más en general. Más. Bien traído para darnos para adelante. Sí, Estuviste claro. bien, Nachito, Era la idea, ¿no? Un poco. Pero falta en el ambiente pensar el ejercicio del periodismo deportivo. Deportivo hablo. En realidad, me parece que está eso de que uno se especializa en un deporte, ¿no? Entonces podemos hablar de un deporte particular y vemos referentes de determinado periodista que se dedica a ese deporte y después labura con dos o tres otras cosas más, pero... Periodista de básquetbol, de tenis, de rugby. Claro, siempre hay especialistas de ese deporte que a veces son los técnicos, son técnicos de ese deporte. Sí, pero ¿no hay también muchos periodistas que hablan de muchos deportes como si fueran expertos o de varios deportes? ¿No hay como un monopolio de la palabra en lo deportivo? Un bonadeo. Claro, un bonadeo en Uruguay, ¿sí? Bonadeo capaz que lo hace más como tirando centros a veces, pero pienso en los que relatan más de un deporte o comentan más de un deporte, yo qué sé. Eso también sucede. Sí, pasó en los Juegos Olímpicos, ¿no? Me acuerdo que ¿qué era? La final cuando estaba el ASA. Salto largo, que sí. Ahí se dio también que no se sabía mucho de las reglas y cómo eran. La comentó un especialista en Pasó automovilismo. aquel momento del Toto. También, comentando el 2012. atletismo. Viene primero Andrés. Viene Andrés. Y era Félix Sánchez, campeón olímpico de esos Juegos de 400 con valla. ¿Venía bien o no venía bien? No, venía bárbaro, tío. Y le voy a preguntar a Alvarito y también a Martín Rodríguez, que se sumó a la mesa intempestivamente, sin pedir permiso. Bienvenido, Motincho, gracias por estar. No, por favor. El estilo del Pato Celeste. Sí, entré. Como debe ser igual. Qué feo, ¿no? En realidad estuve unos 3-4 minutos perdido en los pasillos, porque yo conozco la salida del ascensor mano hacia la derecha. derecha. Nunca había estado hacia la izquierda. Estoy hablando simplemente de una ubicación espacial en No el pase segundo chivo, piso no del pase Radisson. chivo, por No favor. estoy hablando de Política. ninguna definición política. Y bueno, y estuve y entro y entré inclusive al recinto, no ya al estudio, medio de Pesuti, y bueno, y el operador Ariel Gómez, al que conozco hace un tiempo, me dijo entra tranqui al estudio, así que la culpa la tiene. Martín, relator de Fútbol y Compañía, periodista de TV Ciudad actualmente, con vasta experiencia. Martín, vos seguís siendo periodista deportivo, por más que estás ahora ya en un informativo general, ¿te seguís considerando periodista deportivo? En realidad, con el correr del tiempo he ido cambiando esa etiqueta por la de comunicador, que me parece que a mí es la que me queda mejor, porque el periodismo yo creo que es algo un poco más específico dentro de la comunicación, que entre otras cosas incluye cosas que yo nunca hice, como la investigación, que no es lo mismo que la averiguación. Entonces me parece que lo que a mí la pincha que me queda mejor es decir comunicador. Lógicamente que hago trabajos periodísticos, pero no siempre, ¿no? En este momento soy una especie de presentador de noticias con algún desarrollo periodístico previo a ir al aire en el noticiero de TV Ciudad. Y después sí sigo trabajando en fútbol, lo opino un poquito, porque en el deporte como que la opinión y el trabajo periodístico van de la mano, nos permitimos eso. Y sobre todo relato, que es lo que más me gusta. Y el rótulo, esto para los dos, el rótulo periodista deportivo, ¿está un poco denostado hoy en día?
Sí. Así como Sí. socialmente. Sí, yo creo que sí, En un sí. cumpleaños, así que sos periodista deportivo y ¿qué Sos te un dicen? ladrón, te dice. Ah, sos un ladrón, la robás toda, ¿no? Esa es la típica. Y bueno, porque está esa historia, ¿no? De que el periodista deportivo es capaz de hablar de cualquier cosa y sostener transmisiones largas, de muchas horas, para poder meter y meter. Pero no sé, me parece que como cualquier laburo, en realidad, valorar el periodista deportivo, como cualquier laburo periodístico, en realidad. Hay una parte que decía el Tincho que es buscar información, investigar, y eso no está muy desarrollado capaz. Pero ese laburo en realidad es súper valioso y está bueno en realidad. Y cuando buceas en otros deportes y te metes y buscas información, conoces historia y cosas que te das cuenta que a veces capaz no salen en otros lados. Y ese laburo Tal vez cuando se dice periodista deportivo es como alguien que habla de deporte pero sin hacer periodismo. Es como que se Claro. hace esa diferenciación porque en definitiva el periodista deportivo a veces no hace el periodismo, digamos, que hacen los periodistas en general. Puede ser que vaya un poquito por ese lado. Pero en cuanto al panel y hoy con Rómulo y con el profe, ¿cómo pensás que pueden aportar ellos desde su experiencia una visión distinta para esto? Porque digo, ellos también son personas que están hace muchísimos años Sí. laburando y tienen, digo, han estado trabajando en los grandes medios. ¿Qué es lo que pueden brindar ellos a la conversa que capaz que nada haga falta? A mí me parece que son como perfiles, si bien son parecidos de profe y Rómulo, mismo el profe no se considera periodista, ¿no? Siempre dice que él es comentarista o analista deportivo, y es como una mirada que está bueno, porque él diferencia un poco los roles y plantea esa historia de analizar el deporte. Él tiene una formación, una capacidad para analizar el fútbol, el básquetbol, o sea, analizar el deporte, pero no se coloca en el rol de buscar información, manejarla, a partir de eso. Él más que nada analiza el deporte. Me parece que tiene que ver esa mirada que tiene el profe, que es la dinámica de los diferentes deportes, cómo se dan y qué cosas podrían estar faltando para hacer un desarrollo periodístico capaz. Pero me parece que él tiene como esa mirada. Y Rómulo tiene como, me parece que sí ha hecho un laburo más de periodista deportivo, y si bien ha hecho otras cosas dentro del fútbol, Rómulo tiene una cuestión también emocional que plantea el deporte que está buena, me parece. Y que es como, plantea mucho de los sentimientos. Entonces eso también está bueno. ¿Puede ser que haya una falencia en la formación de periodistas deportivos? Sí. No hay una especialización terciaria de periodismo deportivo. ¿Debería Bueno, haberla? Yo creo que hay un problema y es que algunos de los cursos de periodismo deportivo, yo hice uno de ellos, que es el del IPEP, por ejemplo, que cuando yo terminé el liceo era como el curso más cotizado. Creo que con el tiempo eso ha ido cambiando un poco, pero igual sigue pasando muchísima gente joven por ahí, ¿no? Con las mismas ganas con las que pasé yo, que lo disfruté aparte, pero también el tiempo te permite empezar a ver algunas cosas en un sentido más crítico. Yo tengo la sensación de que uno de los problemas que hay con la formación que digamos que terminan teniendo buena parte de los que hacen deporte o hacen coberturas periodísticas deportivas, es que no se forma primero a un periodista y a partir de eso se generan las condiciones para una especialización final, que es lo que me parece sería lo mejor. Se forman personas a las que se les hace el flaco favor de llevarlas a pensar que el fútbol es una especie de república aparte, el deporte es un mundo aparte, entonces de repente llegan a trabajar chiquilines que capaz que saben mucho de por lo menos de información básica vinculada al fútbol, pero no tienen idea de, yo qué sé, quién es el presidente del país vecino. Y a mí me parece que un periodista ante todo y en primer lugar tiene que ser periodista. Y en todo caso después la vida o los caminos que él elija de especialización hilando más fino lo llevarán a trabajar en cultura, en espectáculos, en internacionales o en deporte. Yo creo que el periodista ideal es aquel que tiene la cintura suficiente como para moverse bien o relativamente bien, aceptablemente, en más de una de esas canchas. Esto suele pasar en algunos medios, creo que pasa más a nivel de la prensa, ¿no? Del periodismo escrito. Vos te encontrás con mucha gente que ha trabajado en deporte y ha trabajado en política. Y bueno, y en definitiva han demostrado en cada uno de esos ámbitos ser ante todo periodistas, más allá de que les guste más A, B o C. Y creo que el periodismo deportivo tiene serios problemas en eso y en eso me parece que pesa mucho inclusive cierta manera de encarar el deporte de algunos tipos con gran trayectoria y seguramente con mucho conocimiento de fútbol, que todo el tiempo repiten fórmulas tales como esto de no mezclar política con fútbol, ahí no nos metemos. Y en realidad eso hace mal. Y te pregunto, no sé qué fue primero, pero ¿no te parece que hay como un dejar el lugar vacío para que eso suceda cuando
por ahí periodistas o comunicadores que tienen otro perfil, en realidad un poco rehúsan a esa etiqueta, pensaba ahora en lo que decía Alvarito del profe, o tantos otros que han pasado por el deporte que por ahí como que le rehúsan un poco a la etiqueta de periodismo deportivo y después como que queda libre esa etiqueta para que la agarre un montón de gente que por ahí hace uso de ese paradigma de otra manera distinta. Y quizás los que tienen una visión más compleja o más amplia de la vida, como decías vos, lo dejan como eso, libre, para que lo tome el que quiera. Sí, yo creo que hay un divorcio entre el fútbol y el deporte todo y el pensamiento crítico. Me parece que ahí hay un problema, ¿no? Es decir, normalmente la gente que ocupa lugares de opinión y de dirección en el fútbol es gente que tiene una visión conservadora del mundo, que por lo menos no cuestiona mucho el statu quo. Eso es un tema interesantísimo para trabajarlo a niveles que superan largamente lo que yo puedo decir, o sea, a niveles sociológicos, para empezar, ¿no? Pero pasa algo de eso. Voy a poner un ejemplo bien cortito. Uruguay es un país que tiene una larga tradición de acumulación sindical en una única central que tiene una visión crítica de la realidad. La gremial que nuclea a los futbolistas no está afiliada a esa central. No tiene una visión de clase, ¿no? Yo creo que eso dice mucho, inclusive de los explotados en el fútbol. Que cuando se organizan bajo formas que no son las mismas que eligen los explotados en otros ámbitos de la sociedad. Es decir, es tal el conservadurismo que inclusive aquellos que precisan de cambios para vivir mejor no tienen la capacidad de pensar en términos críticos más profundos que la reivindicación cortita de nos deben tantos meses, vamos a generar algún mecanismo que permite que cobremos más frecuentemente, ¿no? Y punto, y hasta ahí llega. El más unidos que nunca, creo que en el fondo digamos, trae la novedad de que empiezan a haber jugadores que empiezan a mirar la cuestión desde un lugar más crítico y más profundo. Y yendo a tu pregunta, en el periodismo pasa lo mismo. Es decir, normalmente las personas que tienen cierta visión crítica aguantan un tiempo, salvo excepciones, y se terminan yendo porque se dan cuenta de que están dando una pelea en minoría. Y este movimiento puede, aunque sea un poco tirado de los pelos, a cambiar no solo la forma, las condiciones, hablo del más unidos que nunca, las condiciones de desarrollo de los jugadores, sino del deporte en general. Tiene la capacidad, por ejemplo, cómo se relacionan el nivel de deporte que tiene un país con el nivel de periodismo deportivo que tiene un país. ¿Puede, a partir de cambiar condiciones, también permitir que haya otra mirada dentro del deporte? ¿O lo ves como una cosa que va a morir en eso, en la reivindicación más cotidiana? Yo espero que no. Que digas, por ejemplo, este movimiento le puede dar voz incluso a periodistas que están planteando hace rato otras cosas y que capaz que no la tenían porque, bueno, en el periodismo quedan como outsiders, pero a partir de que estos jugadores, porque en definitiva estos jugadores tuvieron un respaldo que no suelen tener ni siquiera casi ningún movimiento sindical, de hecho, y capaz que le da la voz a otros de tomar ese lugar en otras partes del fútbol o del deporte. Yo espero que no quede nada más que en la reivindicación coyuntural, pero es en última instancia una expresión de deseo. No sé lo que puede llegar a pasar y me parece que están pasando una cantidad de cosas en estos días, producto de distintos movimientos que hicieron esos jugadores, que van a ser determinantes o que pueden incidir en la proyección futura del movimiento. Por ejemplo, lo que diga la justicia de lo que consideran estos jugadores son irregularidades en la mutual, ya que parece ser ese el camino más efectivo en desmedro del MEC, que hace tiempo tiene durmiendo en los cajones un expediente que al estar ahí congelado en el fondo fortalece a la actual conducción de la mutual. Pero me cuesta mucho proyectarme a lo que puede llegar a pasar. Creo que es un estímulo en ese sentido. Y ojalá que haya voces que se animen a tomar eso como ejemplo para seguir construyendo una visión crítica de una cantidad de cosas que hace décadas se mantenían sin cuestionamientos. ¿Cómo es la relación de los periodistas deportivos, como en tu caso de dirigir un medio, Alvarito, como Zona Mixta, con lo que la gente quiere? O lo que la gente quiere escuchar o leer. Claro. ¿Cuánto se le debe dar bolilla a lo que la gente quiere, entre comillas? Y ahí lo que está en realidad es Nacional y Peñarol es las cosas que más se pueden leer y más le interesa, podemos decir, a la gente que se vincula al deporte y quiere leer. El tema es que hay como una decisión de decir, pero no podemos quedar solo en eso, porque el deporte no es solo eso. Entonces, la idea de seguir publicando notas de handball, o de atletismo, o de natación, o de proyectos deportivos comunitarios, por ejemplo, si bien le puede interesar a poca gente, cuando uno mira eso es la mirada de la audiencia y del tráfico en un sitio, pero en realidad tiene un valor, me parece, periodístico, un valor para determinada comunidad y para determinado grupo de gente que es interesante.
Entonces ahí como que plantearía qué sería una noticia o qué sería una nota susceptible de tener como un encare periodístico. Antes de pensar en qué es lo que interesaría a la gente. Entonces ver qué relevancia tiene, por ejemplo, yo qué sé. Me pasó de ir al proyecto Sacude, que queda allá en Casaballe, donde en realidad el laburo que hacen ahí, de deporte, de integración de la gente, de lo que es los valores que se generan a partir de la práctica deportiva, que muchas veces lo vemos, por ejemplo, en la selección de Tabárez, donde ahí también se plantean, me parece que tiene una relevancia que si vos vas por el lado de a la gente le interesa eso, a priori dirías, no, esto no se hace. No sacamos una nota sobre eso. Pero tiene interés, me parece. O tiene relevancia periodística, por ejemplo, que eso parece como una buena cuestión a pensar. ¿Y lo que la gente quiere es realmente lo que le gusta a la gente o es lo que los medios quieren que la gente quiera? ¿Se entiende? Sí. ¿Qué les parece? Y lo que pasa que ¿Cuánto sí, hay de imposición o de realmente gusto de la gente? ¿La gente quiere saber, no sé, qué hace Ruglio cuando se levanta o no? El candidato a presidente de Peñarol. Y sí, yo qué sé. Hay como una cuestión de ola informativa que va en determinado sentido a veces y que te sumás a eso. Yo me acuerdo, no sé, la época del tapado de Peñarol, ¿no? Que siempre pasaba, eso mismo. El tapado de Bueno, Damián. todo el mundo está preocupado por el tapado de Peñarol, está bien, hay que buscarlo. Y después te das cuenta que muchas veces era mucho humo por un lado, humo para el otro, y estabas horas averiguando a ver dónde estaba la información. Y capaz que pasan otras cosas que son más importantes. Y como que ese corte estaría bueno hacerlo. Martín ha trabajado en programas que son diarios, como Hora en Informativo o 3-0 semanal en su momento, 3-0 diario en su momento, entre semana. ¿Es difícil escaparle a eso? Sí. Al tapado, al rumor. Es difícil, por más que he tenido la suerte de trabajar en programas que se dan un espacio mayor o que pelean por ciertos márgenes como para salir de ciertas coberturas que en el fondo uno termina pensando que no vienen al caso o no deberían ocupar tanto tiempo, lo cual también es subjetivo, porque en definitiva una de las cosas que tiene la comunicación es que no es una ciencia exacta, no es física, ni química, ni matemática. Entonces, creo que si a nosotros 5 nos ponen a hacer el mismo programa con las mismas pautas en solitario, vamos a hacer 5 programas distintos. Y capaz que los 5 están buenos. Es decir, también ahí hay una cuestión de riqueza y hay una de las cosas que a mí me seducen más de esta vocación que desarrollamos todos nosotros. Evidentemente, yendo a tu pregunta anterior, la que le hacías a Álvaro, yo creo que hay ahí una retroalimentación. Es posible que cuando el deporte se volvió una atracción popular, y hace más en Uruguay de un siglo de eso, esa costumbre de la gente haya incidido en aquello que los medios de aquel tiempo, que eran fundamentalmente los escritos, desarrollaban, y entonces haya ganado espacio en sus páginas algo que a fines del siglo XIX todavía era una rareza como el fútbol. Pero también es posible que a partir de la llegada a los medios de ese fenómeno, después los medios, con sus formas de cubrir y de priorizar la información, hayan incidido en lo que, entre comillas, la gente quiere escuchar. Entonces creo que es un camino de ida y vuelta. También es cierto que el tiempo ha desarrollado nuevos medios, más poderosos, más potentes. Y bueno, capaz que la ecuación se ha invertido y de repente ahora el poder de fuego, digamos, que tienen los medios es mayor al momento de incidir en lo que las personas pueden llegar a reclamar. Y hablamos más de fútbol de lo que deberíamos, digamos, si uno lo ve de fuera del mundo deportivo. ¿Qué piensan? ¿Les parece que como que hablamos todo el tiempo de fútbol? O como a nivel, pensando en que hay en todos los otros aspectos de la vida, viste que es una crítica bastante elocuente de la vieja guardia, que se ve, están todo el día hablando de fútbol, ¿por qué no hablan de lo que importa, que es no sé, la Política. escuela, no sé qué. Educación, política. Educación. Es cierto eso, hablamos, a veces, a mí cuando escucho eso me pasa que digo, capaz que tienen razón, hablamos de fútbol todo el tiempo, ¿no? ¿No les pasa eso? Sí, a mí me pasa. O sea, yo estoy con el fútbol toda la vida, estuve recontra casado y me encanta. Hay un momento que me saturó también. Me acuerdo, no sé, cuando laburaba, bueno, en 3-0, haciendo cancha y vestuario, hubo una dinámica ahí de la noticia o que era novedad que en un momento me saturó el ambiente del fútbol. Y pasé a decir, bueno, me gusta el juego, el fútbol, me gusta, hablamos de fútbol, todo lo que quiera. Y tal, eso es una tradición cultural, o sea, eso desde chiquito. El tema es que también eso es contraproducente a veces, porque tanto hablar de fútbol a veces clausurás otros deportes. Yo voy por ese lado, es decir, hay como otras tradiciones deportivas que están buenas y que, más allá que los medios a veces no hayan focalizado en esos deportes, sí han tenido su trascendencia y sus proyectos y la gente que lo sostiene. Entonces, el atletismo está bien, ahora con Laza estamos todos
Pues en realidad el atletismo toda la vida tiene una tradición de competencia, de un montón de gente que mueve, que busca en las escuelas, y bueno, ahí hay un tema que es, bueno, cuando algo es noticia porque es exitoso, entonces en realidad capaz que está bueno hacer como otro abordaje. ¿Y ha habido un derrame a partir de las nuevas tecnologías? Digamos, una teoría así de la copa, de la distribución de la noticia hacia los otros deportes, a partir de que se pueden abrir más medios, de que hay más radios digitales, periódicos, Twitter, etcétera. ¿Derramó del fútbol hacia los otros deportes o en realidad se acumuló más aún en el fútbol y sigue estando más o menos repartido igual? Yo siento que, por lo menos en Uruguay, que es la realidad de la que yo puedo hablar, estamos hablando más de otros deportes. Capaz que ahí también incide que empiezan a verse algunos resultados muy a escala uruguaya y dentro de estas posibilidades de ciertas apuestas que no se hacían en el pasado para potenciar, si no algunos deportes, por lo menos algunos deportistas, ¿no? Porque a veces decimos se potencia tal deporte y en realidad es una persona que empieza a tener determinado destaque, lo cual no quiere decir que no haya un respaldo por detrás de esa persona que capaz que hace 20 años no existía. Entonces, tiendo a pensar que sí, es decir, también es cierto que las nuevas tecnologías yo creo que han democratizado un poco el acceso por lo menos al micrófono o al espacio de expresión. Siempre es en desventaja, porque un gran medio va a tener más capacidad de llegarle a la gente, pero de repente ahora el pequeño medio o el pequeño emprendimiento tiene más facilidad para hacerse de su espacio de aire o streaming o como se le quiera llamar, ¿no? Claro, en la ecuación igual sigue ocupando mucho más el deporte más popular o los deportes más populares, el fútbol primero y lejos acá, en segundo lugar el básquetbol, pero yo noto que hablamos un poquito más de otras cosas. Tengo la impresión de que siempre termina siendo una cuestión del lugar que el mercado te permite, o sea, por más que yo tenga la intención editorial de escribir sobre otros deportes o escribir sobre, no sé, incluso dentro del fútbol, temas alternativos que no sean cómo salió Peñarol, cómo salió Nacional, si echaron al técnico, si lo van a echar, si el proceso Tabárez está bien, está mal, es qué espacio me da el mercado. Y ustedes en eso trabajan en medios muy distintos, o sea, Zona Mixta tiene un modelo de negocio totalmente distinto al que tienen los medios para los que trabajás vos, Tincho. Entonces, ¿Cómo les parece que eso incide a la hora de producir los contenidos? Porque en definitiva son una marquesina para vender otras cosas que nada tienen que ver con el deporte. Sí, yo creo que incide muchísimo. De hecho, tengo la impresión de que todo lo que sea buscar por fuera de esos esquemas más tradicionales o de las grandes empresas vinculadas a la producción de programas deportivos y cosas así, salvo excepciones, tiene mucho de tarea casi militante, ¿no? Y cuando hablamos de algo militante, hablamos para empezar de asumir la posibilidad de no ganar y de hacer las cosas desde el amor y desde el convencimiento y desde el impulso de una idea. Claro, y eso presenta el problema de que el sistema te hace depender de, digamos, de ingresos. Entonces, me parece que ahí hay una gran dificultad pensando en el sostenimiento, ¿no?, de esos emprendimientos, porque la gente precisa tener un sueldo. Entonces, creo que son importantes, y de eso Álvaro sabe bastante, determinados incentivos o determinadas posibilidades que en los últimos tiempos se han vuelto un poquito más comunes, como los fondos concursables o los proyectos o las redes que se puedan tejer de emprendimientos afines, como manera de generar nuevas oportunidades. ¿Cómo es el caso y el modelo de negocio que tiene armado Zona Mixta? Contanos un poquito. Y en realidad Zona Mixta nació a partir de un fondo concursable para cultura, que ahí eran 200.000 pesos, me acuerdo, que a partir de ahí uno construye el proyecto y durante ese año el Zona Mixta se sostenía con esa plata y mediante la venta de publicidad, de crear algún contenido, que también fue alguna producción periodística, me acuerdo, para el equipo, que salió un reportaje de Cavani, que eso también son como pequeños ingresos, que eso fueron armando con un colchón de plata para ir guardando, para ir sosteniendo en la medida que se agote los 200.000 pesos que habían salido del MEC. Y bueno, en eso estamos, esa plata se mantuvo, entonces durante todo un año Zona Mixta funcionaba bien con el mismo presupuesto. La historia, es decir, que a mí me parece que es como mantener un presupuesto meramente acotado, donde la idea de la gente que escribe es cobrar, no es un laburo voluntario en el sentido que, en esto mismo, ¿no? Es decir, valorar el laburo que lleva de escribir una nota y buscar información, y eso es un laburo. Y hacerlo sostenible en el claro, y mediano hacerlo plazo. Sostenible y que no sea
totalmente voluntario. Que a veces el periodismo deportivo cae en eso y no está bueno en realidad. Porque es un laburo. ¿Y se consigue? Y por ahora venimos bien, o sea, con una economía acotada. Mitad de tabla. Claro, y sobre todo que la propuesta se ha entendido en determinados lugares, más que nada. Bueno, periodistas deportivos, gente que hace formación terciaria, que vinculada al deporte, que dice, está bueno que le hayan dado pelota a este tipo de temas. Y también se generan acuerdos con ellos y también crear contenidos para ellos. Y son como formas. Una de las cosas que están buenas de cuando uno crea un medio así digital es que, bueno, no hay que cerrarse de una sola forma y que en realidad depender de la publicidad, medio como que no existe. Claro. Está bueno, sirve, pero hay que buscar como otra forma. Entonces esto de generar alianza, tal vez generar como un crowdfunding, generar como diferente, no cerrar la puerta a nada sin venderse a otras cosas, quiero decir. No dejar ninguna puerta cerrada. ¿no? Y en foros de discusión como los de hoy de tarde ya han participado. Zona Mixta ya ha organizado y ha estado en varios, ¿no? Sí, en realidad una de las cosas que cuando salió el fondo concursable, una de las actividades de contrapartida, digamos, eran crear charlas de difusión pública del proyecto. Y ahí hicimos una charla en el ISEF, me acuerdo que era sobre violencia en el deporte. Y a partir de ahí ya quedó como la actividad que hacemos, que son generar charlas y foros. Y con la gente de CLAE, que está ofreciendo la tecnicatura en gestión de instituciones deportivas, dentro de su propuesta están los foros vinculados al deporte. Entonces ya hemos participado en varios, uno sobre la mujer en el deporte, después el año pasado también sobre los deportistas, la historia de los deportistas, algunos que eran olímpicos, me acuerdo estaba Colo Romero, cómo es ser deportista de alto rendimiento en Uruguay. Y bueno, y hoy el tercero sobre los medios de comunicación del deporte. Muy bien, es muy interesante la discusión. Estamos con poquísimo tiempo. No queremos que se vayan con las manos vacías. En realidad tenemos una cerveza ahí arriba de la mesa. Si quieren, Que es una cerveza Cabezas artesanal, que le gusta la cerveza, imagino. A mí sí. ambos. A mí sí. Bien. Sí. Se van a tener que rasgar Tengo la cara de vestidura. cervecero, ¿viste? Van a tener que arrancarse los pelos por una botella que hay ahí. Uno se va a tener que llevar esa cerveza. Muy bien. Entonces elaboramos unas preguntitas muy sencillas, un cuestionario, a ver quién gana y se lleva esa Cabezas. A ver. Artesanal, Ustedes se variedad. preguntarán, ¿cómo se define este cuestionario? Nosotros también. A Lo las vamos piñas. a ir averiguando en la medida que transcurra. Tenemos el 5 mismo. minutos para hacerlo. Son preguntas de deporte, de la vida. Así, vamos rápido. Historia de fútbol. A ver cómo andan en historia del fútbol. Con pulsador, ¿eh? Yo soy el El primero que exacto. sepa. Dale. Mundial Estados Unidos 94. Sí. ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Qué 4 equipos quedaron afuera en cuartos de final? Quedaron afuera. Que quedaron afuera. Claro, o sea, claro, ni siquiera claro, fueron los claro. semifinalistas y No, no. finalistas. A ver, vamos a construir la respuesta entre los dos. Sí, y la pará. cerveza después la intercambiamos. Yo ahí me acuerdo que Traemos 2 vasos. Estados Unidos. Holanda quedó afuera con Brasil. Correcto, Martín. Sí. Partidazo. Sí, Correcto, sí. Martín. Gol de Golazo de Branco. Romario. Y de Romario. Tiro libre de Branco. Define, ese Sí. es el que define, pero es posible que Y el Romario golazo de defensor. Romario. que metió. No me acuerdo Italia, porque digo, estoy pensando en los Italia llegó a la semifinalistas final. para ver cómo llegaron a las Exacto. semifinales, Bien ¿no? pensado, bien Italia pensado. ¿Contra Bulgaria? No, Bulgaria No, es Bulgaria semifinalista. Es semifinalista, claro. Pierde con Suecia el tercer puesto. Exactamente, tenés los 4 semifinalistas. Claro. Bien. O sea, Suecia, Brasil, Bulgaria e E Italia. Italia. Arabia Saudita había pasado, creo. No. pero a cuartos seguro que no llegó. Acuerdo No, yo, no. que No, metió uno de seguro los que mejores no. goles mundiales, me acuerdo. Bueno, si no sale, gana Martín, porque tiró Durísimo. uno por lo Pero menos. no, pero de Italia estoy haciendo el esfuerzo por recordar a quién dejó Italia en cuartos de final. A España, no. Correcto, Sí, correcto. el día correcto. del codazo de Tassotti a Exactamente, a a Luis Luis a Enrique. Luis Enrique. Enrique. Pensé Correcto. que eran octavos ese partido, vos sabés que estaba dudando. Ganó Martín, Sí, ya creo está. que ganó, Sí, ganó sí. fuerte. No, pero nos queda 2 más. Ahora Nos queda que dos viene más. bravo. Bueno, hay un tenés? cuarto finalista que ¿Lo tenés? es bastante recordado Sí. porque eliminó a una potencia. Eh, Alemania, no. Alemania quedó en cuartos afuera, creo. Sí, 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 sí. pero no sí. era el que Con hablaba Bulgaria, Seba. pero no es el que decía yo, también europeo. Pero Hay bueno. un equipo que tenía un 10, un equipo que ya no es muy bueno, pero que tuvo una buena Rumania. generación. Muy bien. Claro. Rumania con claro, Jaime. con Bueno, Claro. tres Javi, puntitos claro. ahí para el Bien. Tincho, uno para Álvaro. No, la pregunta la ganó el Tincho. El 3 a punto 1. para 3 Tincho. a 1. Bueno, Esto es una rapidito, construcción. Ahora, segunda. Nos segunda. vamos del pasado al presente. Torneo Clausura 2017 de fútbol uruguayo. Para que eso me cuesta más. Déjame Torneo déjame clausura ubicarme. ahora. Quinta fecha, la que viene ahora. Ah, bien. ¿Contra quién juega Rampla? No lo sé.
No saben. No lo sé. ¿Tirarían una fruta? Podría Sábado a llegar a las tirar. 16 en el Olímpico. Una fruta cada uno. Hay 16 equipos en primera división. Rampla Uno ya Juventud, para mí, 16 horas, Estadio Olímpico. Te dan ganas de ir. Es exacto. Y- Daniel Velo de árbitro. Y a otro porque no vas a tirar el mismo para no empatar. Rampla, Plaza Colonia. Es lo que viene a buscar. Bananazo de la Bien. mitad de la cancha. ¿Gol? Gol, Vamos. golazo. 1-1. 1-1. Bueno, A ver. Me sobre da los la serie, medios. serie. Relatores como Martín Rodríguez. Sí. Adivine de quién es el latiguillo. Que vamos a decir a continuación. Bien. ¿Adivine? No, sepa. Con Sepa. conciencia de causa. Bien. Comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Sí. No, me sube. Al arranque de los partidos. Sí. Sí, porque aparte es un relator televisivo. Alvarito, Tengo, sí. tengo el canal, no, el nombre. Claro, ahí completo va, no pues es puedo una dar. cadena internacional Sí. y quienes no tenemos cable nos empezamos a perder. Pero de los 90 es esto. No No, pero supieron los fines de decir, semana lo escucho por no supieron decir Luis Omar Tapia. Ahí va. Sí, no. Bueno, nos vamos al básquetbol. Lanzamiento de 3 y ¿qué se dice? Tic-tac, activa la bomba. Leo Sanguinetti. Leo Vale. Sanguinetti. Claro. Leo Sanguinetti, Claro. claramente. Ahora volvemos al Este lo fútbol. escuchó solo Nachito. Volvemos a la tele. Pero, pará, ¿cuántos puntos para cada uno? ¿Cómo vamos? ya perdimos la cuenta. 1 a Llegamos a 1. esta pregunta 1 a 1, pero ¿quién Y empujó hasta cuál? ahora van 0 a 0. Bueno, Los en dos la- van a pasar todas las dos. La hago tomando los dos. lo escuché el otro día en la tele, un relator, que decía de pechuga. Pelotazo largo. Y la baja de pechuga. Nunca lo escuché. De pecho, ¿no? Sí. Marcos Vitete. Casi. Ah, Casi. ¿Viene de la mano de uruguayo? Del mundo, viene El BTV World World. TV. Ah, no A lo mí, sabe. claro, vos sabés que sin saberlo dije, BTV tiene que venir World. ahí. Claro. Se le ve la mano. No me imagino a nivel internacional un de pechuga. Era Fabián Viude. Ah, Bueno, fuimos- anduve cerca. Anduviste muy claro. cerca. Anduve cerca. La Bueno. última. Tanda de penales. ¿Qué abaneaba? Los VG. Esto no fue un latiguillo, fue una frase puntual del Mundial Sub-20. Un relator que Mundial con el Sub- sistema ABA dijo Que que ABA ni ABA. Luis. Los VGs. Eso Sonsor lo puede haber Solo dicho. puede No, haber no. dicho tranqui- Lo puede haber dicho. pero- tranquilamente. No, fue José Carlos Álvarez de Ron. Ah, bueno. Bueno, pues es un comentarista, José Carlos. Es verdad. Ahí pifiaron Tiene lo que razón. redactaron la es pregunta. verdad. Bueno, Pero no no. era tan lindo el Pero la latiguillo, nos pregunta gusta era quién es el tanto. latiguillo. Quedó No desierta, decía quedó un desierta. relator. ¿No? Y bueno, nos vamos para el palo de Alvarito. ¿De qué países Seguimos 1 a 1. revista alternativa? ¿De fútbol o de deportes? Viene. Te digo una y vos decís. ¿De qué país, dale? Revista Panenka, España. ya es conocida. Sí. Está Revista bueno. de cabeza. Colombia, ¿no? Nada que ver. No sé. Vos podés tirar, ¿eh? Argentina. No. Chilena. Ah, ¿Cuándo anduvimos ahí? Un Por caño. aproximación. Argentina. Argentina. El escorpión. Colombiana. Claro. Qué revistún, Sí, sí. Qué jugador. Esperemos que salga bien. Y siguen empatados, Nachito. Dale. Bueno, últimas dos de otros deportes. ¿Cuál fue el mejor salto de Emiliano Laza en Río 2016? En la final de Río 2016. Po. En la final. O sea, Porque muchos otros deportes, distancia. muchos otros deportes. no, distancia es imposible, no voy a 8-0-8. 0-8 fue. No, pero 8 no. Tira otra. Yo creo que Tincho. ya ganó Alvarito por concepto. Ah, porque dijo 8 no. Porque 8 no puede 8 ser. no. ¿Cómo no puede ser 8? No voy a Por tener. concepto. Sí, creo que fue 8-0-8, 8-0-6. A mí me daba 7 larguísimo, pero 8 no. Pero Ese- bueno, capaz que fue. No, llegó a 8 y poquito. 8-10 fue el mejor salto Ah, de Emiliano. 8-10, mira qué número. Que ni siquiera es su mejor salto. Peor que su récord nacional de aquel momento que era 8-17. Bueno, Martín tiene que ganar esta para dar vuelta a esto, ¿eh? Exactamente. Es la A ver. última. Y es de básquetbol Sí. y es de actualidad del básquetbol. Alvarito y el ¿Cuán básquetbol. informado estás? Una Sí. relación. Sabemos que sos hincha de Aguada. ¿Vos, Levin, de qué cuadro sos? No, yo de básquetbol. nada. Básquetbol. De Defensor Sporting, ¿no? No, sería de Bohemio en todo caso porque fui toda la vida de Bohemio, pero básquetbol. sí. Bueno, Defensor Sporting dijiste. ¿Cuáles son las 5 fichas mayores de Defensor Sporting para la Liga Uruguaya que está por comenzar? Renzo Chancharulo. Cabot, pero el viejo, ¿no? El de ahora. Para que me faltan Johnny Epps, un extranjero que se destacó ahí en los 90 cuando Defensor jugaba para salvarse del descenso y lo cortaba ni bien se salvaba. qué Jauri lindo. que vuelve Jauri, como gran como pasador jugador a la vuelve. actividad. Y me está quedando Peinado, uno, peinado, dicen que juega. No, pasa que el mundo BTV lo tiene retenido. No, realmente ni idea. No, realmente ni idea. Y aparte mi divorcio con respecto a la actualidad deportiva va en ascenso. No, a mí ni me mire para el básquetbol, es un desastre. Qué flojo todo, ¿eh? De fútbol mucho y de otro deporte No, nada. pero la hay de que Sanguinetti decirlo. Paiva yo la tiré primero y no me la contaron, ¿eh? Eso voy a decir. Bueno, esa cerveza no sé, que la agarre primero porque... Yo creo que es de Álvaro Levín, que fue el que me invitó a participar. Bueno, Levin, suya. La voy a compartir igual. ¿Qué variedad es, Sebastián? Es una IPA atómica.
de Cabezas Beer. Otro día los invitamos y traemos Bueno. más cervezas. No, y digo, si quieren más, pueden ir esta tarde-noche al Centro Cultural España, disfrutar de la charla y después Ir terminar a en Finisterre. Finisterre a tomar Bar, una cerveza. José Enrique Rodó, Ah, qué esquina Gaboto. Ya está. ¿Por qué no? Bien. Te hice el plan de martes a la tarde. ¿Por qué no? Y tendrán otra de regalo. Quedan 2 minutos para la 1, así que nos tenemos que ir antes de que caiga la guillotina. Sigue la promoción de Perspectiva Radio, obviamente. Muchas gracias, Martín y Álvaro, por estar acá. Arriba. Vamos arriba, Y suerte gracias. en todos sus emprendimientos. Muchas gracias. Chau, chau, hasta el próximo jueves.